Muy buenas noches o días o tardes con las personas que nos puedan acompañar, siendo hoy día sábado 11 de abril del 2020, ya pasando una buena temporada en cuarentena acá en Ecuador. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, soy parte de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y soy miembro también de la Federación de Sociedades de Radiología del Ecuador. Nosotros llevamos adelante estas videoconferencias con la intención de una u otra manera de poder establecer y esclarecer ciertas cosas que van apareciendo día a día con esto del COVID-19, de llevar de una u otra manera una fuente bastante fidedigna y confiable de información desde el punto de vista médico y también, ¿por qué no?, intercambiar opiniones, intercambiar definiciones y en algunas instancias incluso inquietudes. En virtud de ello, nosotros levantamos esta información desde la ciudad de Puerto Viejo, siendo acá las 20 horas con 6 minutos. Y bueno, lo primero que siempre hacemos es solidarizarnos con aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad, tanto COVID-19 como cualquier otro tipo de patología, y que eventualmente, quizás si las cosas no estuvieran así, esas enfermedades pudieran ser llevadas de otra manera, pudieran ser hasta controladas o quizás hasta curadas. Pero bueno, es lo que nos está tocando ahorita vivir y es la cosa por la cual nosotros cada uno tenemos que estarnos intentando acoplar. Y obviamente un gran abrazo de solidaridad y de fraternidad a aquellas familias que han perdido algún familiar por alguna persona por esto del COVID-19 o por cualquier otro tipo de causa que haya fallecido alguien, porque estamos seguros que de una u otra manera la posibilidad de que la atención médica pueda ser limitada y que influya a que muchas cosas que en otro momento pudieron haber sido controladas, ahora no lo sean tantos. De una u otra manera el COVID-19 está de por medio. Así que un abrazo muy intenso para todas estas personas y solidaridad ante todo. Dicho ello, dentro de lo que llevamos adelante en este video, es un pequeño formato donde tomamos en cuenta algunas preguntas o sugerencias del día anterior, hablamos sobre estadística, luego mencionamos algo sobre el rincón médico, algo sobre bulos, ¿sí? Y finalmente cosas positivas. En ese sentido voy a agarrar una pregunta que quedó pendiente el día de ayer, en la cual preguntaba: buenas noches, ¿qué ha sabido y qué recomienda sobre la hoja del árbol de Nin, que tantas cosas salen y ya uno no sabe qué creer? La pregunta era como tal y hoy día hemos podido hacer una buena investigación con muchas personas que lo usan, con muchas personas que tienen que ver con la ingeniería agronómica, incluso con muchos colegas médicos. Entonces, primero es interesante entender que esta planta, ¿sí?, este árbol realmente, que se llama, o se lo conoce también como nimbo de la India, margosa de la India, y el nombre científico es la Azadirachta indica, ¿sí?, y se la conoce con un diminutivo como nin o nen, ¿sí? Bueno, lo que ha ocurrido es que esta planta, que es originaria de Asia y que está establecido en muchas de las zonas tropicales de nuestro país, acá en la ciudad de Puerto Viejo, por lo que tengo referencia y por lo que me han manifestado, hay una buena cantidad de estos árboles. Pero bueno, se suele utilizar la corteza del árbol, se suele utilizar la resina que produce el árbol, e incluso ahora también se está utilizando lo que corresponde a las hojas del árbol. En cuanto a la resina, lo pueden utilizar para, junto con otros elementos, poder producir jabones, aceites, en fin, lo mezclan con aceite de palma africana, con aceite de maní, en fin, y pueden obtener estos productos que son más de tipos cosméticos. Incluso hay detergentes que tienen una concentración algo significativa de esto. También se lo mezcla con aceite de higuerilla, que acá sí tenemos en la costa, o ricino para hacer otro tipo de elementos. E incluso en la India se utiliza esta planta para producir gas metano y que sirva como combustible. Pero a lo que nos interesa a la mayoría de personas ahora, es por lo que vienen escuchándose muchas cosas. Y lo que sí es real es que de esta planta se puede obtener un insecticida de amplio espectro que la parte de ingeniería agronómica se lo viene utilizando de hace mucho tiempo y que se denomina con el nombre de azadirachtina, que viene del nombre originario de la planta, que es la Azadirachta indica. Entonces la azadirachtina se ha utilizado como insecticida biológico de amplio espectro, sobre todo en el mundo de la agronomía, ¿sí? Ahora,
en la parte médica, y hablando específicamente para el COVID-19, no hay una evidencia científica sostenida que pueda decirnos que pueda prevenir o pueda incidir en el transcurso de la enfermedad. Sí, ojo que tiene un buen número de antioxidantes, por lo tanto serviría lo mismo que serviría cualquier elemento que tenga una buena cantidad de antioxidantes. Si hay muchos elementos de la naturaleza que los tienen, y de una u otra manera los antioxidantes en nuestro organismo se transforman en elementos muy importantes que combaten sobre todo radicales libres, y al combatir radicales libres ayudan entre muchas otras cosas a lo que es el envejecimiento celular, ¿sí? Lo que es los procesos oxidativos celulares, y de pronto alguien especula que podría interactuar a nivel de lo que corresponde a aquellas células que están infectadas por el SARS-CoV-2, que es la que produce el COVID-19. Entonces es especulativo aquello, y yo soy una persona que hago docencia y ciencia, por ende sería de mi parte muy prematuro y sobre todo muy adelantado decir que esta planta tiene un efecto positivo hablando de los pacientes COVID-19. Científicamente no hay nada demostrado, es muy empírico, ¿sí? Lo que sí tengo entendido es que al tener una buena cantidad de antioxidantes, al menos puede servir como un modulador de tipo natural, como podrían servir otras plantas. Así que eso es lo que corresponde al NIM o al NEM, que se lo puede o se lo menciona, dependiendo de los lugares, de diferentes formas. Entonces era importante puntualizar aquello porque esta pregunta había quedado desde el día de ayer. Y ya postulando esta pregunta, o más bien dándole una respuesta, entramos a lo que es la parte de estadística. Nosotros tomamos de referencia la estadística que nos publica el Ministerio de Salud Pública, y que ahora en nuestro país esta estadística la dan a las 7 de la mañana. Digo esto porque antes daban una estadística, un corte a las 10 de la mañana, y nos acercaban otro corte a las 5 de la tarde. Pero de unos días para acá, el corte lo vienen realizando a las 7 de la mañana. En el corte de hoy día, ¿sí? 11 de abril, sábado 11 de abril a las 7 de la mañana, se habla de que son ya 7.257 casos confirmados, hay 315 personas fallecidas, hay 411 casos con alta hospitalaria, que yo digo que esta cifra siempre confunde a las personas que lo leen, y nos ponen un dato interesante a tener presente, que hay alrededor de 338 fallecidos que tienen una alta probabilidad de que sean por COVID-19. Asumamos que no fuera el 100% de ellos, pero probablemente un número significativo de un 60-80% lo sería. Por lo tanto, al menos por las cifras oficiales, estamos hablando de que probablemente estamos superando los 500 pacientes o 500 personas que probablemente han fallecido por esta causa, por la causa del COVID-19. Que para la cifra que tenemos de casos confirmados nos da una tasa muy alta en cuanto a mortalidad e incluso de letalidad, una tasa bastante alta, tomando en cuenta las cifras de ello. Alguien podría de pronto sacar en mención que, por ejemplo, hay un matemático que se llama apellido Illingworth, que colocó una tasa en relación que colocó un estudio con tasas en relación a la cantidad de gente que ha sido sepultada en los diferentes cementerios de la ciudad de Guayaquil, donde las cifras son disparadas. Como yo no tengo una relación científica valedera, no lo voy a tomar presente, y si alguien lo pregunta, tampoco lo voy a mencionar, porque tenemos que traer información que sea contrastada y que sea muy efectiva para que todo el mundo pueda sentirse satisfecho. Muy bien, vamos a dar el panorama mundial, que es lo que siempre solemos hacer también, porque es importante ver cómo está a nivel mundial dándose las cosas, ¿no? Y en esa situación tomamos en cuenta esta página que creo que la mayoría la seguimos, ¿sí? La de la Universidad de Johns Hopkins, y tomando en cuenta esa página vemos que ya Estados Unidos superó los 500.000 pacientes confirmados, 527.111, España superó los 163.000, Italia 152.000, Francia 130.000, Alemania 125.000, China 83.000 por encima. Entonces miren que China comienza también a tener un pequeño repunte de casos, pero hasta donde tengo entendido, todos los casos que aparecen en China nuevos son casos de característica importadas, o sea, son gente que viene del exterior y que llega, y esos casos son los que están sumando, y obviamente guardan una cuarentena estricta, ¿no? Luego está Reino Unido, ya con casi 80.000, tiene 79.883. Y si nosotros nos podemos ver el día de ayer,
el crecimiento que ha tenido Reino Unido e incluso Irán a 70.000 hace que no sería nada extraño, yo les había dicho entre lunes y martes, que van a igualar y quizás hasta superar a China. Yo creo que esa proyección va a quedar bastante corta y probablemente mañana podrán estar empatando al menos Reino Unido a lo que es China, por la característica de exposición que tiene. Entonces, hay países que manejan muy bien las estadísticas y la dibujan muy bien y la presentan muy bien. Ustedes podrán ver en las imágenes que se han presentado en Nueva York por la cantidad de pacientes que han fallecido, cómo han tenido que idearse en ciertos cementerios apartados de la zona céntrica, donde están enterrando a las personas, ¿sí?, en hileras largas, donde colocan ataúdes de 2 pisos, ¿no? Un piso bajo, un piso alto. O sea, estamos colocando 2 personas por piso, por decirlo así, y se ven que son hileras muy largas. Entonces, allí es interesante entender que primero cada uno de los pacientes está debidamente, con todas las debidas medidas de contención para poder ser sepultados, porque recuerden que la primera opción es la cremación, pero frente a ello también hay, por estos casos excepcionales, que pudieran ser sepultados con la debida consideración desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública. Entonces ellos están allí y están sobre todo muy bien etiquetados. O sea, cada persona que ya tiene, cada familia que ya tiene el problema o tiene el mal momento de pasar por la pérdida de algún familiar, tiene la garantía de saber dónde va a estar enterrado su familiar. Entonces son cosas que hay que aprender y hay cosas que hay que moverse, porque la cantidad de gente que acá nos ha fallecido, que según las estadísticas no son tantas, pero según la realidad palpable, al menos de lo que se ve en ciudades como Guayaquil, vemos que no es así, hacen que de una u otra manera uno como que sufra una doble pérdida. Pérdida por la vida humana de ese familiar y una segunda pérdida por no saber ni siquiera dónde puedan estar los restos o dónde pueda ir a parar el cadáver. Entonces hay que ser muy criterioso, muy tinoso y hay que manejarse de la mejor manera. Hay que intentar entender a la familia que si por algo publican cosas, si por algo reclaman cosas, si por algo de una u otra manera se hacen escuchar, es porque también es la desesperación de la persona que ha perdido a alguien. Y hay muchas veces que la pérdida de esa persona ha sido en unas condiciones bastante calamitosas. Entraron a un hospital, no volvieron a saber de esa persona, volvieron a preguntar, no les daban información hasta que alguien dijo lista de fallecidos y ahí apareció. Y el cadáver de esa persona no se sabe por dónde andará. Entonces, nuevamente, y peor aún aquellas personas en las cuales algún familiar muere en su casa y que han tenido que llegar a los extremos de esperar a que lastimosamente entre en un estado de putrefacción el cadáver dentro de la casa o quizás en la calle o en las veredas de los lugares donde viven, también produciendo fenómenos de contaminación, ¿sí?, con fenómenos de probables focos de contagio de otro tipo de enfermedad, y en lo cual hay que, por parte de las autoridades de salud, moverse de la forma más rápida. Muy bien, y Turquía, que es un país que se está acercando mucho a ellos, está ya con 52.000 casos hacia arriba. Nosotros también hacemos mención a los casos más representativos, por decirlo de alguna otra manera, en Latinoamérica, siempre tomando en cuenta como referencia a Estados Unidos. Y Estados Unidos, cuando ya tenía 526.396 casos, lastimosamente ya tenían ellos 20.463 personas fallecidas. Y ahí les traigo un artículo que habla justo sobre esto, ¿sí?, sobre las personas fallecidas en Estados Unidos, porque me llamó mucho la atención de lo que está ocurriendo allí. Brasil ya tiene 20.727 casos positivos y 1.124 fallecidos. Nosotros, Ecuador, saltamos por ahí con los 7.257, los 315 fallecidos. Chile está en 6.927 con 73 fallecidos. Perú ha crecido bastante y ya está por empatar a Chile con 6.848 y en fallecidos está en 181, ¿sí? Panamá tiene 3.274 y tiene 79 fallecidos, ¿sí? Y Colombia tiene 2.709 casos y 100 fallecidos. Argentina 1.971 y 83 fallecidos. Yo, de la información que tengo de Argentina, no han crecido mucho de un día para otro. Yo no sé si se tabuló bien, yo no sé si han podido tener una curva, una pequeña meseta de la curva, o pasó algo, porque es muy llamativo lo que pasa en Argentina, para positivo me refiero, y cuando ocurre eso, nosotros nos llama la atención. Es lo mismo que pasó
en Ecuador, del día jueves al día viernes, que subimos de golpe de 5.000 a 7.000, ¿sí? Justo el día que nos dieron un paquetazo, nos clavaron un impuesto, sobre todo que la clase media es la que más vamos a tener que pagar, y en la cual exoneran a los banqueros incluso de la supuesta contribución que habían hecho ellos, ya que eso va a servirles para que se les descuente el impuesto a la renta. O sea, dentro de ese tipo de cosas que ocurrieron el día de ayer, subimos exponencialmente. Entonces, siempre quedan las dudas, las suspicacias, ¿no? Bueno, Cuba está con 564 casos y 15 fallecidos, Bolivia 275 casos y 20 fallecidos, y finalmente Venezuela con 175 casos y 9 fallecidos. Muy bien, yo les había dicho que de lo que está pasando en Estados Unidos es importante entender porque el periódico La Vanguardia el día de hoy publica de que Estados Unidos supera ya a Italia y es el país con más contagiados y muertos por coronavirus. Y ellos hacen algunos análisis. Entonces, el coronavirus ha dado total sentido al lema que dice American First, o sea, primero América, que lo maneja siempre el presidente Donald Trump, y ya es líder mundial en contagiados, ¿sí? Y este sábado se ha producido el sorpaso, que sería la palabra en italiano de la sorpresa, que el número de muertos ha desbancado a Italia y colocarse como el primer país al contabilizar más de 19.000 difuntos, más de 20.000 sería realmente. Visto en perspectiva, una vez más se observa que la retórica castiga al presidente estadounidense, porque él dijo, está la teoría de que en abril, cuando llegue el calor, el virus morirá. Y hasta lo que nosotros conocemos, el virus no respeta los estados climáticos. Hay zonas frías donde se mantiene igual que zonas calientes. Mucha gente cuando empezaron a verse los primeros casos decían, no, pues el SARS-CoV-2, el virus en Guayaquil, en la costa del Ecuador, con esas temperaturas que tenemos va a morir inmediatamente. Y miren que los peores casos, los peores números a nivel latinoamericano los tenemos acá, ¿sí? Acá en la costa del Ecuador. Entonces, nada que ver. Y luego también, eso lo dijo el 14 de febrero, ojo con eso, con ese detalle, eso lo dijo Trump el 14 de febrero. Y dijo también, vamos hacia abajo sustantivamente, pronto solo vamos a tener 5 personas en la lista y 1 o 2 en un corto periodo de tiempo. Eso lo dijo el 26 de febrero, ¿sí? El primer contagio se reportó el 21 de febrero, ojo con las fechas. A los pocos días, el 29 de ese mismo mes, se produjo la primera defunción en el estado de Washington. Luego tomó protagonismo en California hasta que dio el salto a la otra costa, al estado de Nueva York, y se convirtió en el primer foco del epicentro, que ha llevado el récord de más de 500.000 de contagiados solo hasta el día viernes, y el sábado, solo el sábado, en ese lugar ya dieron 2.053 positivos, solo en Nueva York. Las víctimas mortales se han disparado esta semana, como predijeron muchos expertos, y solo en Nueva York los muertos no han bajado de 731 por día, ¿no? Y miren que es casi la cifra total de lo que tenemos hasta ahora. El viernes incluso hubo 783 fallecidos, ¿sí? Y el cómputo nacional supera ya los 19.000. En este momento el cómputo de Estados Unidos está en 20.463. Entonces, sí, mucha gente califica de que la retórica, la soberbia, se puede pagar y que hay que ser, en este tipo de cosas, no, la verdad que en todo tipo de cosas uno ni debería ser soberbio, ni debería ser sobrado. Utilizamos esa palabra acá en la costa porque la verdad peor tratándose de temas de salud, de verdad que las cosas hay que manejarlas pero con mucho tino. Y sobre todo esto, porque uno me refiero a uno como personal de salud, se dio cuenta cómo se fue viniendo abajo, ¿sí? Esta especie de dominó desde que comenzó China a presentar casos, que luego pasaron a Taiwán, Corea del Sur, Japón, ¿sí? Ahí apareció otro país asiático, luego saltaron a Europa y cómo comenzó a ser un desastre en Italia, en España, luego apareció Alemania, Francia, bueno, se fue diseminando por todos lados. Entonces era obvio que de una u otra manera este dominó se iba golpeando. Era obvio para nosotros que iba a llegar. Incluso aquí en Ecuador, nosotros el mes de enero tuvimos un pseudo aviso, tuvimos un pseudo caso. ¿Sí? Un paciente que vino de China, que aparentemente tenía sospecha de tener la enfermedad. Si ustedes recuerdan, en enero
¿sí? Y demoramos más de 10 días en poder dar un diagnóstico que supuestamente el CDC en Atlanta no daba resultados y demoraba 10 días. Que para mí fue una mentira del tamaño una mentira igual al tamaño de las medidas económicas que nos están tomando, o sea, gigantesco. ¿Sí? Entonces fue una mentira burda, porque no se demoran tanto así, o sea, es imposible. Y además que no tenían la sobrecarga de pacientes como lo hay ahora. ¿Sí? Y aún así, ahora hay mucha rapidez en todo. Pero bueno, en todo caso, nosotros ya tuvimos un preaviso y no se tomaron las medidas respectivas. ¿Sí? Entonces, nuevamente, guerra avisada en teoría no mata gente, pero aquí estamos dando cuenta que esta guerra avisada hay muchos países que lo estamos llevando muy, pero muy mal. Muy bien, ese era un comentario que salió hoy día en La Vanguardia, lo pueden leer, es un poquito más detallado, pero es interesante ver cómo Estados Unidos siguió adelante con el lema de Primero América, que lo lleva Trump, pero esta vez ha sido negativo. Vamos a entrar a la parte del rincón médico y voy a tomar simplemente referencias a unas pequeñas connotaciones. Y esta connotación me parece interesante que realiza la Universidad de Yale. La Universidad de Yale, miren lo que publica, halló que si el Medicare, que es un programa de asistencia social de seguro para Estados Unidos, para gente de escasos recursos o de ingresos bajos, dice, si el Medicare para todos existiera, ahorraría 450.000 millones de dólares al año de los poco más de 3 billones que se gastan al año actualmente en salud en Estados Unidos. Y sobre todo le salvaría la vida a unas 68.000 personas al año. Y sobre todo ahora, viviendo una pandemia, lo interesante que hubiera sido aquello. Entonces, entendamos nuevamente que cuando se habla de salud no se lo debe buscar ni mirar como un gasto. Es la mejor inversión que un gobierno puede dedicarle a su pueblo. Salud y educación, y bueno, aumentaría también investigación y ciencia y tecnología, pero salud y educación son las cosas que todos los gobiernos del mundo tienen que darle una salud y educación universal, de calidad, de buenos parámetros, ¿sí? En fin, todas esas características. Entonces, interesante lo que publica la Universidad de Yale. Y también interesante lo que en la página del Medscape, ¿sí? Publica justo el día de hoy, que ellos presentan el primer caso de COVID-19 presentado como Guillain-Barré, como reportado como un Guillain-Barré. Un Guillain-Barré es una enfermedad que se transmite, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, ¿sí? De priones, pero la relación que tiene con el COVID-19, un caso presentado. Interesante la situación porque vemos nuevamente cómo el neurocovid también interactúa de una u otra manera. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Entre las explicaciones de algunos colegas infectólogos es que al tratarse de virus ARN, los virus ARN pueden tener este comportamiento. Y no sería nada raro que de encefalitis, mielitis, todo este tipo de cosas, así que no es nada descabellado que pueda estar asociado con el Guillain-Barré. Entonces, hago esta puntualización para la gente que no tiene que ver con la medicina, pero el Guillain-Barré es una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Y bueno, se ha encontrado hay un reporte de asociación entre esto y el COVID-19. Por otro lado, hablando también dentro de la parte del rincón médico, tengo que la misma página del Medscape presenta sobre los equipos de protección y da la siguiente recomendación. Y hay muchos países que por mucho que quieran o puedan tener los recursos, ¿sí? Están desbordados en cuanto a la cantidad de mascarillas que puedan tener, la N95 y todas las que cumplen la categoría importante para poder hacer el evento de a uno dejarlo aislado de la opción del contagio, o sea, cumplir categorías FFP2, FFP3 incluso, y todo ello. Entonces, debido a la escasez de equipos de protección personal, que es una preocupación grave definitivamente, se ha dado como alternativa probablemente la reutilización, ¿sí? Y según el Centro de Control de Enfermedades, el CDC en Estados Unidos, las mascarillas respiratorias desechables de protección respiratoria con filtro frontal no están aprobadas para descontaminación sistemática, y la reutilización en el ámbito asistencial. Sin embargo, la estrategia puede considerarse o puede tomarse en cuenta frente a la crisis. Entonces, si se va a hacer aquello, se recomienda 3 métodos para descontaminar. 1, radiación ultravioleta germicida, ¿sí? 2, mediante peróxido de hidrógeno vaporizado.
y 3, mediante calor húmedo, ¿sí? Voy a puntualizar algo que en Chile habían estado intentando hacer para ver si podían tener garantía, que era colocar las mascarillas N95 y esterilizarlas en el microondas por 2 minutos al menos. Sin embargo, no se tiene una garantía que eso pueda ser 100% efectivo. Se habla que puede ser un 99.99%, pero al no tener una garantía del 100% todavía queda como alguna situación para considerar. Lo que sí está, no sugiriéndose, porque la CDC no podría sugerir directamente, pero al menos dando la estrategia, es que se utilice radiación ultravioleta germicida, peróxido de hidrógeno vaporizado o el calor húmedo, que también es una forma de esterilizar ciertos elementos, ¿no? Muy bien, eso en cuanto al rincón médico. Vamos a entrar a la zona de los bulos y tengo aquí algunas cosas que probablemente ya lo hemos mencionado, pero nunca está de más mencionarlo. Primer bulo, beber alcohol en buenas cantidades me va a proteger contra el COVID-19. No, no lo va a proteger, lo va a emborrachar, lo va a embrutecer, pero protegerlo no. O sea, el alcohol sí me sirve para poder limpiar superficies, incluso las manos, si no existiera la posibilidad de hacerme el lavado de manos con agua y jabón, si puede el alcohol o el gel alcohólico por encima de 70 grados de concentración, sí puede ayudarme a descontaminar. Pero beberlo no me va a ayudar. Y peor aún, en estos tiempos de encierro, beber alcohol puede producirle que aumente su angustia, su estrés, su ansiedad. Así que hay que tener mucho cuidado. Comento esto porque aparecen ciertas imágenes donde se ve gente que está, disque ellos, combatiendo el COVID-19 y están empinando el codo, ¿no? Pero bueno, no es eso, nada que ver. Otro bulo, exponerte al sol o colocarte a altas temperaturas, sí, acabarían con el COVID-19. Entonces, nuevamente, recuerden que el virus vive dentro de una célula. Entonces, para poder yo ser efectivo con esto, debería primero destruir la célula, porque ahí puedo inactivar el virus. Entonces, haciendo de esta manera, exponerme yo al sol, ¿sí? O entrar a un lugar y subir la temperatura, como por ejemplo en un vehículo, ¿sí? No garantiza de que se pierda eso, porque una vez que entra la microgota donde está contenido el virus y entra a la garganta, en la garganta hay células que tienen una llave especial en la cual el COVID puede entrar y luego ir hacia las vías respiratorias inferiores, hacia la parte alveolar, que es donde al fin de cuentas va a llegar. Entonces, una vez que yo entre a un lugar caliente, por muy caliente que esté, ¿sí? No va a poder matar lo que yo necesito, o al menos degradar lo que yo necesito. ¿Sí? Me insolaré yo, entraré yo en estrés, así que esas medidas como que no funcionan. Es más, he tenido la experiencia por alguna gente que me ha comentado que se suben al vehículo, acá en la costa estoy hablando por si acaso, donde yo vivo la temperatura es muy cálida normalmente, pero hay momentos que es súper cálida, puede llegar tranquilamente a 36, 40 grados. Entonces tú te subes al vehículo, no prenden el aire, se van con los vidrios arriba, entonces tranquilamente la temperatura allí podría llegar por encima de 42, 44 grados. Y a lo que salen, yo he tenido el caso de personas que me lo han comentado, como cambian de temperatura, porque pueden llegar a un lugar con sombra, donde modifican la temperatura y se han resfriado, pero a consecuencia de esos cambios rápidos de temperatura. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Enjuagarse la garganta con soluciones salinas, con soluciones esto, lo otro, para prevenir el COVID, no sirve. Eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Sí, ahora que usted si lo hace como un acto cultural suyo, como un acto rutinario suyo, o lo hace en relación con otras cosas, perfecto. Pero para poder prevenir esto, la verdad es que no le va a ayudar, ¿sí? En fin. Bueno, dentro de las cosas positivas, hay dos noticias que me parecen interesantes, pero son de carácter local, pero me parecen interesantes. Uno, nuevamente, este grupo que les mostré ayer que hacen las viseras, que se llama Simao. Bueno, estando teniendo colaboraciones y han podido allá brindar y entregar algunas mascarillas 3D y algunas algunas mascarillas y algunas de estos serían como petos, como bueno, estas estructuras, estas máscaras tridimensionales que ellos hacen, y han podido donar kits de protección en algunos sitios. Y muy bien por estos chicos,
un fuerte aplauso para ellos. Y también en coordinación entre el Colegio Médico de Manabí, que está ahora presidido por el doctor Nelson Suárez, la Gobernación de Manabí, ¿sí? Y algunos GAT provinciales, están poniendo a punto para ya poder nosotros tener un laboratorio propio para comenzar a hacer pruebas directas de PCR del COVID-19, mediante una comunión con la Universidad Técnica de Manabí y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta, la Técnica de Manabí de Portoviejo. Entonces, entre las dos universidades, el Colegio Médico de Manabí, el Hospital de Especialidades de Portoviejo, los GAT provinciales, ¿sí? Y la gobernación, se está llevando esto adelante. Tengo entendido que está muy adelantado. Esperemos que ya dentro de poquito comencemos con las primeras pruebas de carácter local, porque realizando esto nos va a dar una mejor garantía de screening, una mejor garantía de contención y una mejor garantía de mitigación. Eso en cuanto a las cosas positivas. Ahora vamos leyendo lo que ustedes gentilmente pueden colocar por acá, y para ello yo voy a abrir acá nuevamente. Ahora está más monótono esto, mi voz y nada más, porque como me censuraron la canción que ponía al principio, pero bueno, está bien, porque obviamente el autor de la canción tiene sus derechos y tiene que ser así, ¿no? Aunque yo le había escrito a él para ver si me regalaba poder usarla, pero bueno, está bien. Igual estos videos no buscan ser monetizados ni nada por el estilo, sin embargo, me parece que tiene que ser así, ¿no? Está bien. Ya. Capaz que el día que los moneticen no pasa absolutamente nada, pero bueno. Muy bien, entonces vamos leyendo lo que ustedes escriben y todo ello, ¿no? Que es una forma de poder interactuar y bueno, al menos me desvío del panorama como tal. Aquí Mary Kay Vélez, que ayer también nos escribió, manda buenas noches. Dice que es verdad que Portoviejo ya es caso comunitario. Ya hay muchas ciudades que es comunitario. Se podría decir que sí. Sí, ya es comunitario, significa que cualquier persona podría tener la infección y, claro, por los casos que tenemos, es seguro que nosotros ya lo tenemos como comunitario, ¿sí? Al igual que está en Jipijapa, al igual que está en Manta, ¿sí? Por la cantidad de casos. En Jipijapa me parece que, a pesar de lo que uno ve en las estadísticas, de pronto los casos están un poquito más levantados. Yo voy a ver si consigo hablar con un doctor que es concejal de Jipijapa, el doctor Washington Vázquez Sancán, para ver si nos da una apreciación del estado de salud de Jipijapa, a ver si el día de mañana me quiere regalar algo de información y les paso por acá. Que dice, y que ya podría bajar la curva de infectados. Miren, según el gobierno, nosotros estamos aplanando la curva, según el gobierno, pero para aplanar la curva tenemos que tener confiabilidad en los datos, y ni siquiera tanto en el número de casos que uno pueda llegar a tener como confirmados, ¿sí? Porque si yo aumento la cantidad de pruebas, es probable que haya un porcentaje que me salen positivos y otros negativos, pero necesito tener datos fidedignos y sobre todo incluso en el sentido de mortalidad, para de acuerdo a eso se toman decisiones. Ojo que la próxima semana quieren hacer algo que podría transformarse en una locura si es que no se lo hace con la adecuada información y tomando en cuenta muchos parámetros. Eduardo MD, me imagino que es médico, dice ¿cuándo terminará? O sea, miren, ¿cuándo terminará? No es una pregunta que se puede responder fácilmente. Esto es una guerra y en las guerras ocurre siempre lo mismo. Usted sabe cuándo empieza la guerra, pero nunca sabe cuándo termina, ¿sí? Entonces, cuando ya ha pasado la historia uno ya sabe cuándo terminó, pero cuando la estás viviendo, si tú no sabes cuándo puede terminar. A veces hay pequeños acontecimientos o grandes acontecimientos que motivan para que termine una guerra o no. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, acuérdense que los alemanes ya se sintieron derrotados cuando los soviéticos llegaron a Berlín, sobre todo los soviéticos que fueron los primeros en llegar. Entonces ya se dieron derrotados, pero los japoneses seguían peleando. Entonces ellos tuvieron que sufrir las consecuencias y el único pueblo del mundo que ha sufrido esa consecuencia de tener 2 ataques nucleares, entonces atómicos, perdón. Sí, entonces en ese momento allí recién terminó. Así que en una guerra usted sabe cuándo empieza, no sabe cuándo termina. Y esto tiene tintes de guerra, así que la pregunta es muy difícil de responder. Dice, no, yo la verdad los datos de estadística acá es lo que voy recolectando, me voy informando por si acaso, ¿no?
Créanme que uno le toca leer mucho para poder hablar y hacerse entender primero y dar cosas fidedignas después, que también es importante aquello. Mauro Quiroz Rodríguez dice, si confiáramos en los datos del gobierno, con 1000 pruebas hechas, ayer solo dan como 9 positivos en Guayaquil. ¿Será realidad y se está aplanando la curva? No, la verdad que eso sería una ridiculez, porque les puedo garantizar que hay empresas ya en Guayaquil que están realizando pruebas a su personal, y les puedo garantizar, y les puedo mencionar que probablemente la cifra de gente que sale positiva en pruebas, si agarro 100 personas, no se acercan a las 9 o 10, es mucho más que eso. Puede estar hasta en la mitad tranquilamente, puede estar hasta en la mitad. Entonces, ¿por qué nuevamente? Recuerden que hay un grupo de gente que es asintomática. Hay un 30% de la población, no estamos hablando de los síntomas leves, que eso serán el 80%. Estamos hablando de los asintomáticos, los pacientes asintomáticos que no son determinados, ¿sí? Estos probablemente son un 30% de la población. Entonces, si tú agarras 100 y ya tienes una infección que es de carácter comunitaria, de esos 100 probablemente 30, 40 o 50 podrían ya estar contagiados. O sea, entendamos el grado de la magnitud, ¿sí? Por eso es que se disemina tan fácilmente y por eso que también afecta de la manera que afecta. Cecibel Basurto dice, hola doctor, que el Señor me lo cuide. Muchas gracias, Cecibel, bendiciones por allá. Mary Kay Vélez dice, ¿podría explicar cómo es eso de la curva de infectados? La curva de infectados es la cantidad de pacientes nuevos que aparecen y que se van sumando, que aparecen según pruebas y que se van sumando a los pacientes que ya tengo. Entonces, si por ejemplo el primer día tenía 100 pacientes, forma un punto dentro de un eje cartesiano. El siguiente día tengo 200, forma otro punto, 300 otro punto, y va formando una curva. Obviamente que si yo de 100 pacientes el primer día paso a 500 pacientes el segundo día y paso a 2000 pacientes el tercer día, la curva tendrá una inclinación, ¿sí?, exponencial. Ahora que si yo de 100 pacientes el primer día, el segundo día tengo 102, el tercer día 105, significa que la curva, en vez de subir de esta manera, sube de esta manera, o sea, prácticamente se aplana. Y lo que se busca es aplanar la curva, porque eso significaría que estamos controlando el problema. Sí, pero nuevamente, eso cuando las cifras son reales. Porque si tú miras la estadística que te da el mismo Ministerio de Salud Pública, diera la impresión que la curva se está aplanando, si las cifras fueran reales. Ojo con eso. María Alexandra dice, hemos llegado al pico de la curva contagio, según lo que está publicando el Ministerio. Aparentemente en unos 2 días más estaríamos llegando al pico, según lo que está publicando el Ministerio de Salud Pública. Y habría que ver si eso es real o no. Richard Pinargote se une, Marta Lisset Santana Mendoza también, Diomari Mor también, Marcelo Sánchez, Alexandra Ibarra, ¿sí?, la doctora, muy bien, Sonia Mero, y Cristian Muñoz dice, buenas noches, el MCP o IES sí está usando los fármacos que aprobó la FDA o los antirretrovirales. A ver, la FDA no tiene pronunciamientos claros. Tanto es así de lo que puede estar ocurriendo que el 4 de abril, y salió publicado hoy día en el New England, ¿sí?, en el New England sale publicado hoy día, pero es un estudio del 4 de abril, hasta el 4 de abril, donde sale que agarran a 61 pacientes y le dan tratamiento a la mitad de ellos con hidroxicloroquina, y a la otra mitad no les dieron tratamiento con hidroxicloroquina. Todos los pacientes con test positivo en PCR para COVID-19, y no han dado cifras satisfactorias, no han dado condiciones como para decir, uy, espectacular, la hidroxicloroquina es lo mejor del mundo. No ha dado eso. Sin embargo, leí otro estudio en otro lugar donde lo hicieron en 51 pacientes, donde ellos recibían hidroxicloroquina, ¿sí?, solos, y otro grupo de hidroxicloroquina con otros elementos, y sí demostraban en los pacientes moderados, ¿sí?, o severos, que su severidad no se hacía muy evidente, ¿sí?, e incluso en algunos pacientes los días de síntomas se reducían. Entonces, si ven lo contradictorio que se vuelve lo uno y lo otro, y sale publicado en el New England, tú lo ves en el JAMAS, o sea, son revistas extremadamente confiables. Entonces, la FDA en este momento también, me imagino yo, está atada de mano, porque no puede dar delineamientos y pautas claras.
Yo creo que hay que seguir el ejemplo de los países que han podido controlar el problema, sobre todo China, porque ellos manejaron más de 10 líneas terapéuticas. Y dentro de las líneas terapéuticas están hidroxicloroquina, interferón, están estos antivirales, en fin. Entonces, en determinados pacientes, como siempre, incluso en algunos países, como en Francia, por ejemplo, y en Alemania, han utilizado pequeños pulsos de corticoides en determinados pacientes. Entonces, nos damos cuenta cómo puede ser tan variable la situación. Y también, por ejemplo, la utilización del plasma del autoconvalescente, ¿sí? El plasma que se coloca, que el único problema es que no tengo una cantidad considerable de pacientes, pero en los pacientes que he utilizado, que son pacientes críticos al máximo, que es usar eso o dejar que fallezca, en ellos, en una mínima cantidad de pacientes, ha dado buenos resultados. Entonces, todo es muy variable. Entonces, no podemos decir que la FDA directamente es la que está dando las pautas. Más bien hay que ver lo que ha funcionado en muchos países, cómo se ha manifestado esto y traer esos ejemplos acá. Tengo entendido que al menos el Ministerio de Salud Pública muchas de estas drogas sí las tiene. De que le puedan dar eso a todos los pacientes que llegan, no podría decirlo porque no lo sé. De que el IES tenga estas drogas y les den a todos los pacientes que ingresan por esto, no lo sé. Pero al menos el Ministerio de Salud Pública, por la gente que trabaja ahí, tengo entendido que muchos de estas drogas sí las tiene. La cantidad, no sé. Porque de pronto sí las tienen, pero para atender a 10 personas, cuando tienen 100 o 1000 personas afuera. ¿Sí? Entonces no podría dar esa situación porque no la conozco. Y además creo yo que también sería una información media compleja, porque de una u otra manera alguien podría utilizar aquello para sembrar cierta histeria colectiva, alguna cosa así, y hasta a mí me podrían, no sé, vetar o alguna cosa, porque la verdad es que no lo conozco y haría mal en ello. Marcelo Sánchez dice, buenas noches, la prueba PCR positiva, ¿en qué porcentaje nos hacía suponer COVID positivo? Y se supone que es casi el 100%, porque ve el ARN del virus, ¿no? Por lo tanto, está en ese nivel. El doctor Osvaldo Valdés Duperón, él es un connotado cirujano vascular, dice con sus comentarios a favor y en contra, pero él defiende sus buenos resultados y solo el 0.4% de letalidad. Me imagino que eso ha de ser para Cuba, capaz, porque él es cubano, el doctor. Bueno, no, voy a comentar con él para ver a qué se refería específicamente con eso. Porque el 0.4% de letalidad es relativamente bajo, muy bajo, ¿no? Me imagino que se refiere a algún país en especial donde tiene una letalidad muy baja, ¿no? César Hermídez Unido, Paulina Santander también. Y vamos a ver si por acá de pronto escribieron algo para comentar en relación a ello. Vamos viendo por acá si han colocado algo que a veces se me puede pasar por alto. Y bueno, si es que no lo llegara a mencionar ahora, igual lo diría en otro lado. A ver, no, acá está más claro. Dice 1000 pacientes. Hola, a ver, te felicito. Hay un estudio de infectología francés con 100 pacientes con hidroxicloroquina. Ojo, este es otro estudio. Me lo está enviando el doctor Osvaldo Valdés. Y con sus comentarios a favor y en contra, pero él defiende los buenos resultados solo con el 0.4% de letalidad en 1000 pacientes. Es muy significativo aquello, ¿no? Ahora ya me confundí un poco en cuanto a si eran 100 o 1000. Pero en todo caso es de un infectólogo francés. Es que la verdad que sobre el COVID-19 todos los días se escribe algo nuevo y algo que puede modificar tendencia. Nuevamente, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud, ¿qué te dice? La mascarilla de exclusividad para el paciente infectado o para aquellos pacientes que están en contacto con alguien infectado. Pero la realidad de las cosas que está ocurriendo, que la mayoría de los países están adoptando y que dentro de poco la OMS lo va a adoptar, que todo el mundo que salga con mascarilla. ¿Por qué? Porque como hay un porcentaje importante de gente que es asintomática, ¿sí? Estamos previniendo de que cualquiera que salga a la calle, a cualquier lugar, ¿sí? Pueda servir de contagio para otra gente. Entonces, lo de la medida de la mascarilla, miren cómo ha cambiado en mes y medio, en un mes, se modifica todo ello. Entonces, interesante lo que nos comenta aquí el doctor Osvaldo Valdés, y bueno, lo tomamos como referencia también. Déjenme ver si quedó algo más por acá. Me parece que no. Bueno, a ver, hay 13 comentarios, pero no los puedo abrir. No veo nada más. Igual agradecemos esa posibilidad que nos están dando. Listo.
Siempre intento que no duren tanto y no sé por qué llego, ya son 50 minutos, pero bueno, la idea es a veces no durar mucho. Agradezco siempre la presencia de ustedes, la posibilidad que brindan, estando allí, que de una u otra manera a uno lo motiva y de una u otra manera a uno, bueno, hace sentirse muy bien acompañado. Hoy día veo a 60 personas que están conectadas directamente en vivo y bueno, nos estamos haciendo compañía en estos sábados noctámbulos, pernocteros y medio melancólicos y al menos hablando un poquito de ciencia y hablando un poquito de las cosas positivas que ocurren también dentro de la cuarentena, yo creo que también nos eleva un poquito el alma. Déjame ver qué escriben. Paulina Santander dice muchas gracias por entregarnos un poco tiempo cada día para instruirnos y desmentir falsas informaciones que nos permite estar más tranquilos y hacer más llevadera la cuarentena. Muchas gracias, Paulina, también por eso se agradece. Y bueno, acá Lizardo Cornejo Bravo, me imagino que es de Chone, saludos para ahí, para Melisa Moreira Mera. Dicho esto, recuerden que si dentro de sus posibilidades pueden ser solidarios, es lo mejor que puede funcionar ahora, ¿sí? El gobierno se ha olvidado de la palabra solidaridad, se ha olvidado de la palabra atender a los más necesitados y solo piensa en un grupúsculo de gente cercanos a ellos. Pero bueno, nosotros hagamos nuestra labor, ¿sí? Nosotros demostremos que podemos hacer las cosas bien y los que pueden protestar por lo que consideren injusto, nunca está de más hacerlo. Siempre intentando estar y dar lo mejor de cada uno, incluso en esta época de confinamiento, intentando ustedes tener una agenda de actividades al siguiente día y esperando que puedan pasarla de lo mejor con su familia, sabiendo que la salud es un tesoro muy apreciable, ¿sí? Espero que puedan tener una muy buena noche y si Dios lo permite, el día de mañana nos estaremos viendo. Cuídense mucho y hasta mañana. Dios mediante.